Por suerte, este 2023 está siendo un muy buen año con una cantidad sobresaliente de videojuegos excelentes de todo tipo, lo que conlleva que sea muy fácil que se nos escapen en el medio de todo este fenómeno algunos títulos que valen la pena, pero no cuentan con campañas de marketing tan colosales ni el apoyo en conjunto de gran parte de los medios. Si ya es difícil resaltar en un año en donde han salido juegos del calibre de Tears of the Kingdom, Street Fighter VI o Final Fantasy XVI, ni hablar si te toca tu fecha de salida 3 días antes de otro esperadísimo como Resident Evil 4 Remake. Y Tchia es precisamente uno de esos casos. Si bien ha tenido presencia en algún que otro evento de PlayStation, ha sido incluido en el servicio del Plus el día 1 y en sus primeras semanas hasta ha llegado a captar la atención de 1 millón de jugadores, el foco sobre este juego se apagó bastante rápido. La recepción en general fue buena, pero muy escueta, y al parecer nadie le llegó a dar demasiada relevancia. Ahora bien, habiéndolo jugado y pasado por completo, considero que este juego muy probablemente sea uno de los más importantes que han salido hasta el momento en todo el año. Y sé muy bien que para querer mantener algo así este 2023 hay que tener argumentos bastante sólidos. Pero considero que no solo Tchia los tiene, sino que además este juego debería ponerse como un ejemplo claro de cómo se deben hacer varias cosas bien en una industria del entretenimiento que, bajo el pretexto de querer aspirar a diversificarse, aún sigue empantanada en los mismos lugares cómodos de siempre. Tchia es un juego de mundo abierto. En este juego no hay prácticamente combate y las mecánicas en relación a estos son mínimas. Tampoco hay variedad de enemigos. Además, no cuenta con demasiada variedad de tipos de misiones, ni un inventario muy grande, ni mecánicas de loot, ni armas, ni medios de transporte, ni monturas, ni tampoco un mapa inacabablemente inmenso al cual sea imposible cruzarlo de punta a punta en menos de 3 o 4 horas, ni nada de todo aquello que hoy en día vienen siendo cosas más o menos estandarizadas en los sandbox. En Tchia no hay casi nada de todo esto. La principal inspiración de Tchia en lo jugable tal vez llegue a ser Breath of the Wild, única y especialmente por su exploración. La exploración lo es todo en este juego, y no porque necesariamente vayamos a esperar que nos salga un enemigo extraño de alguna esquina o podamos llegar a encontrar algún objeto que nos sorprenda, sino porque lo fundamental de lo jugable aquí suele radicar en descubrir un entorno, y esto, a su vez, va de la mano con los principales objetivos de este juego. Thierry Bourgat y Phil Kefau, nativos de Nueva Caledonia y cofundadoras de Awaseb, estudio desarrollador del juego, declararon que uno de sus objetivos había sido el de recrear su sentimiento de descubrir y explorar aquellas islas cuando aún eran niños y vivían allí. Esto no es para nada menor, considerando que todo el resto de los elementos de este juego son una gran alegoría a aquel país. Si bien el eslogan del mismo juego es, valga la redundancia, un juego inspirado en Nueva Caledonia, la dimensión que adopta esta inspiración excede a las simples referencias y termina transformándose en todo un mensaje mucho más fuerte. Nueva Caledonia es un pequeño archipiélago ubicado en el Mar de Coral, al sur del Océano Pacífico. Habiendo sido colonizado por Francia en el siglo XIX, este archipiélago hoy en día está catalogado como una colectividad territorial francesa, ya que en el plano jurisdiccional sigue formando parte de Francia, pero se le ha querido dar autonomía sobre ciertos ámbitos específicos, aunque en la práctica sigue dependiendo de aquel país y formando parte de la Unión Europea. El mapa del juego simula reproducir a este grupo de islas reales, pero no es una reproducción uno a uno, sino una reimaginación. Esto no quita que la disposición de ciertos elementos no sea muy parecida, como la ubicación de la ciudad más grande e importante del juego, Aiemon, ubicada en la isla sur, o Madranoi, similar a la capital Numea. Más al sur, el lac Dayate encuentra un símil en un gran lago dividido en dos partes, Trutim y Kotim. Hacia la otra punta, promediando la mitad de la isla norte, Yanoi, encontramos un gran río que atraviesa toda la isla, como el Diajot, el más grande de Grand Terre, al norte de Nueva Caledonia, y un pequeño pueblo algo enemistado con sus vecinos en donde te piden una ofrenda, o don, para poder acceder a una entrevista con el jefe de la aldea y obtener información. Este último es un mecanismo real que por lo que se conoce siempre ha estado vigente en muchas partes de la Polinesia y la Melanesia, y aún hoy sigue presente. En muchos pueblos meridionales y de la parte norte de la Gran Terre de Nueva Caledonia abundan los movimientos políticos independentistas, muchos más conservadores de la cultura autóctona y un poco recelosos de sus vecinos más cercanos de la capital y de las ciudades más grandes del sur de la isla, por lo que este juego de representaciones sigue la misma línea evidente resaltada hasta aquí. Ahora bien, la característica más importante de Tchia viene de la mano, precisamente, de todas las representaciones que se hacen de este país. Encontramos no solo énfasis en un contexto diversificado, compuesto de distintas comunidades y con distintos idiomas. Los personajes hablan tanto francés como dreju, una lengua austronesia de la región,
sino también condiciones de vida bastante realistas. A diferencia de cómo se suele representar este tipo de comunidades o islas remotas paradisíacas, aquí no todos son cabañas y gente durmiendo siestas debajo de una palmera con tragos servidos en coco, sino que es muy común cruzarse con pequeñas casillas y ranchos improvisados con maderas o chapas y gente trabajando. Es bien sabido que Nueva Caledonia es un lugar paradisíaco, pero su población no es precisamente la más rica del Pacífico. Sin llegar a cotas de pobreza alarmantes comparados con otros países del mundo, muchas veces los recursos de infraestructura a nivel privado para la gente de estas islas suelen ser escasos. El modo de relacionarse entre los distintos personajes en Tchia también parece ser muy creíble. No hay demasiada cantidad de diálogos en este juego y son varias las veces en que surgen respuestas con expresiones faciales o solamente silencios. Este es un recurso muy poco utilizado en las típicas producciones mainstream, donde generalmente es necesario dejar todo aclarado y dialogado, haciendo una representación más teatral o dramática que realista en muchos tipos de conversaciones. Así también la importancia de la figura de los niños y menores en este juego cumplen un papel importante. No solo están en el centro de la escena constantemente, como jugadores encarnamos una niña de 12 años y cierto orfanato para niños cumple un rol importante en el juego, sino que la historia comienza y termina en el contexto de un raconto de uno de los personajes a un grupo de niños. Como remarcó la profesora e investigadora de lengua y literatura neozelandesa, Raylene Ramsey, la literatura oral tiene un rol fundamental para los Kanak, los habitantes de Nueva Caledonia. La educación e iniciación de los niños a la vida y la cultura de su comunidad se lleva además de manera muy cercana a los ancianos, quienes representan la voz de ciertos conocimientos antiguos. Estos les transmiten historias místicas que explican el mundo y la realidad cotidiana, las relaciones entre los fenómenos naturales y el reino sobrenatural, la organización de la sociedad, creencias, sistemas morales, relaciones entre la gente y la tierra, reglas de conducta, etc. Según Ramsey, aún habiendo siempre variaciones de versiones en los relatos, característica innata de las tradiciones orales y no escritas, siempre pueden encontrarse un punto en común entre lo educacional, lo estético y lo divertido que es legado a los niños. Por otra parte, encontramos también un gran contenido simbólico en la historia y argumento del juego. Es importante dejar en claro que la historia que cuenta el mismo es original para su guión, al parecer no es una adaptación de ninguna fuente real. Una vez más, los creadores de este juego han dicho que pretendían contar una historia con un mensaje universal, pero a la vez que representara bien a la cultura kanaka. Una de las partes más importantes del mito fundacional kanako tiene que ver con la figura de Tea Kenake, legítimo antepasado primitivo de todos los descendientes de esta etnia. Él mismo habría emergido de un diente que la luna habría dejado en una roca, dándole así cierta descendencia sobrenatural. Este hombre importante vendría a ser asesinado por su hermano en un evento fratricida que al parecer cobraría alta significancia para los Kanak, ya que luego se contarían varias historias más de figuras representativas asesinadas por hermanos, entre comillas, incluyendo también figuras históricas reales como Ataí, el jefe kanako al mando de la rebelión local contra los colonizadores franceses en 1878, que se cuenta como muerto a manos de otro hermano kanako, que luchaba al servicio de los colonizadores europeos, y que en este caso en verdad lo era de forma simbólica y no consanguínea. Este evento de asesinato de un líder por parte de un compañero y por lo tanto hermano es presentado como un patrón mito histórico, como un destino irremediable. Así también vemos que en Tchia, su padre Yoshu, líder gobernante del archipiélago, corre con el mismo trágico destino de ser asesinado por un compañero de su misma etnia y principal antagonista del juego, Pui Dua. Este último además es presentado como un hombre arrogante, codicioso y traicionero con su propio pueblo, que desata a un ser como Meabora, dios de las profundidades, para adquirir todo el poder del territorio y gobernar arrasando con todos los recursos a mano. Algunos diacríticos de su vestimenta, como sus grandes lentes y las cadenas de oro, así como recursos materiales a los que echa mano a lo largo de la historia, apuntan siempre a hacer de este personaje una analogía de lo nativo desleal con su propia comunidad, como un puntero político funcional a los intereses y fuerzas exteriores que buscan amenazar y saquear sus tierras. También los enemigos comunes que presenta el juego, los Mano, son presentados como descerebrados, que solo cumplen con las órdenes dadas por Meabora y acompañan al jefe Pui Dua, en clara referencia con aquellos que deciden aliarse con poderes destructivos. La mecánica más llamativa y original del juego tal vez es la del traspaso de Tchia al cuerpo de distintos seres animados e inanimados, como animales o piedras. Esto también representa un elemento tradicional para el imaginario mítico kanako. No solo varias de sus historias cuentan con personajes metamorfoseándose, a veces en animales, plantas, objetos o montañas, sino que también algunos de sus tótem o patrones detallados de madera históricamente eran representados con este tipo de figuras. De hecho, varios relatos autóctonos, como la historia del Monte Mou y el Monte Karikaté, tratan a sus personajes a la vez como humanos, montañas, mares, grandes porciones de tierra o animales a la vez. Además, el pinto más importante de la génesis del mundo,
según los Kanak, sostiene que los primeros hombres, los Quetewa, antes de ser humanos provenían de formas animales. Para la cosmología Kanak tradicional, no hay separación entre los mundos naturales, humanos, ni sobrenaturales o espirituales. Todos se permean e intercomunican entre sí. Siguiendo esta línea, encontramos que la figura de la oruga es nombrada como una forma primitiva muy anterior de los Quetewa, luego de haber pasado del mundo marino al terrestre. Curiosamente, en Chía encontramos que Meabora, el segundo antagonista de la obra, en verdad es una oruga que va mutando en forma humana al ir devorando personas. Una vez desprovisto de su poder, retorna a su forma original. Esto podría ser una clara alusión a que la búsqueda de poder sin escrúpulos y actitudes destructivas conducen a una regresión del ser. Así también son muy significativas las similitudes entre cierta sustancia verde que es utilizada en el juego como fuente de poder por parte de los antagonistas y la explotación real del níquel en Nueva Caledonia. El archipiélago es uno de los principales exportadores de níquel a nivel mundial desde hace ya mucho tiempo y se cree incluso que se tendría reservas para cientos de años de explotación por delante. Se lo ha llegado a catalogar incluso como oro verde por parte de los europeos. Es bien sabido que esto no solo ha sido una buena fuente de ingreso para los colonizadores desde el comienzo de su explotación a gran escala, sino que también en los últimos años ha comenzado a ser un elemento clave para las reservas de ciertos sectores económicos locales. Este mercado de níquel ha sido, además, una de las principales causas de desarrollo sostenido que viene teniendo la metrópoli de Grande Terre desde hace ya varias décadas. Análogamente, encontramos que en Chía el principal material explotado por los antagonistas es llamado yahit, cuyas fuentes serían principalmente tres: la explotación minera, la explotación animal y la absorción de poder a una criatura mitológica sobrenatural llamada Chetiwa. El mensaje aquí viene bastante claro. La explotación indiscriminada de níquel, representado en aquel material verdoso y brillante del juego, destruye la tierra, la vida y las creencias nativas. La opresión descontrolada de la maquinaria capitalista e industrial conduce a la destrucción del orden y la estabilidad locales. Como algo no menos importante, quiero resaltar también el tono general que se ha decidido darle a todo el juego. Si bien de buenas a primeras parecería ser una obra muy family friendly, por ser un juego fácil de jugar, por su sencillez en mecánicas y su estilo artístico amigable, muy temprano en su historia nos dejan en claro que esto no es así, o por lo menos para los estándares convencionales de la industria. Si bien su narrativa y ciertos tópicos o momentos de su trama en general comulgan con formas usuales de contar una historia hoy en día, a lo largo del juego se tocan y se hacen alusión a temas muy poco visibilizados en la industria del videojuego, como por ejemplo el maltrato y la explotación animal, desmembramientos, infanticidio, la esclavitud, y hasta llega a tener lugar un genocidio delante de nuestros propios ojos en un momento clave del argumento. Estas problemáticas manifestadas en el juego no solo son muy interesantes por ser planteadas en un medio que no está muy acostumbrado a este tipo de cuestionamientos de forma tan directa, sino que también pareciera estar transmitiendo parte de las angustias y dolores sufridos por el pueblo canaco a lo largo de su historia. No solo antaño han sido colonizados a la fuerza, despojados de sus tierras, asesinados, esclavizados y explotados, sino que aún hoy buena parte de su comunidad se sigue sintiendo oprimida, representativa y simbólicamente hablando. Todo en Chía apunta al mismo lugar. La representación territorial, las relaciones sociales y con el ambiente, el uso de los relatos míticos, las mecánicas jugables, los objetos coleccionables, los acontecimientos del juego y sus personajes. Todo está al servicio del mensaje identitario que pretende dar. En Nueva Caledonia se celebran votaciones de forma periódica para decidir si el archipiélago se independiza de Francia o no, siendo un tema en debate constante año tras año. Aunque continúa ganando actualmente el mantenimiento de la adherencia a la potencia europea por algunos puntos de diferencia, los movimientos independentistas y el imaginario social popular siempre considera y mantiene firme la idea de la autonomía total sobre su país. En este contexto es fácil ubicar a Chía como parte de una producción cultural de apoyo simbólico y moral a la idea independentista calaca, como parte de una estrategia de reafirmación identitaria étnica. Como afirma el antropólogo chileno Álvaro Bello, la construcción de las identidades se pueden entender siempre dentro de un conjunto de condiciones y momentos. Las identidades étnicas no son definidas de manera fija y por apego maniqueo a ciertos rasgos culturales, sino por las relaciones sociales, los intereses colectivos y los contextos en donde se busca definir a las mismas. Igual que la cultura oral calaca va mutando sus relatos a lo largo de las generaciones, las estrategias de reafirmación identitaria también se mantienen reactualizadas y buscan distintas formas para poder ser visibilizadas, como por ejemplo a través de un videojuego. Es un error creer que las identidades étnicas, cualquiera de ellas, se mantienen iguales a través de los siglos, ya que, como agrega Álvaro Bello, el hecho de que un grupo pueda dar uso o elementos objetivados de su cultura, como la lengua, las prácticas religiosas o el parentesco,
pueden ser entendidos como un modo de dar contenido o evidenciar su identidad. Diría el sociólogo paraguayo Gilberto Jiménez que estos elementos objetivos de su cultura son utilizados como emblemas de identidad, pero no representan pruebas de identidades inamovibles. Con todo esto, no quiero decir que Chía sea parte de una agenda política descarada para imponer sus prioridades en el público consumidor de videojuegos. No existen aquí discursos ni bajadas morales políticas. No existe tampoco en este juego animosidad contra lo foráneo, ni contra el hombre blanco, ni contra el progreso. Aemon, la ciudad más grande del juego, no es un lugar decadente, es un lugar que exhala esperanzas, incluso a través de su música. La comunicación, el respeto y el apoyo mutuo entre distintas etnias al final también está a la orden del día entre la gran mayoría de los personajes. La discusión y la voz de esta obra no se levanta frente a nada de todo esto. Su eje siempre busca mantenerse relacionado con la identidad calaca. Igual que una buena parte de la saga de Red Dead Redemption o Grand Theft Auto habla de la identidad estadounidense, u Okami es una oda a Japón, entre tantos otros juegos que incentivan simbólica y culturalmente a distintos países y comunidades, Chía hace lo propio con los nativos de Nueva Caledonia. Chía busca ser la Okami de su archipiélago. Si alguien llegase a Chía por sus mecánicas o jugabilidad, encontraría un juego divertido, agradable, que cumple, pero no demasiado más. No digo que sea un juego insuficiente en lo jugable, pero aquí no se busca innovar en nada ni reinventar la rueda. Más allá de la mecánica del traspaso corporal a objetos o animales que diversifican su dinámica como sandbox y la movilidad a lo largo del mapa, no hay una búsqueda demasiado enfática por diferenciarse demasiado de lo ya establecido. Chía es un juego artísticamente hermoso y encantador, pero tampoco eso es lo importante aquí. Lo que se intenta resaltar continuamente es la voluntad de visibilizar una cultura milenaria reactualizada al presente, en el contexto actual de relaciones de poder vigentes establecidas mundialmente. Chía no solo quiere mostrarle Nueva Caledonia al mundo, sino también cómo se hace para poner en el centro del escenario y generar una representación eficaz de una minoría étnica, de una cultura no hegemónica para el contexto globalizado actual. Estamos en un momento de la historia de la industria del entretenimiento en general en la que las grandes productoras y publishers de cualquier industria, ya sea del mundo de la música, del cine, de los videojuegos o cualquier otra, pretenden establecer decisiones y estrategias de marketing muy discutibles, haciéndolas pasar por inclusión o integración de minorías de cualquier tipo, o como visiones alternativas del mundo, cuando en verdad lo que suelen generar muchas veces es desinterés, desinformación, más confusión y en el peor de los casos hasta rechazo y reproducción de los problemas discriminatorios más habituales, empeorando aún más el problema antes que incentivando o proponiendo soluciones. En Chía, por suerte, no hay casi nada de esto, sino es una visión más testimonial y propia, así como un trabajo de campo bien hecho por parte de sus autores principales y el estudio Awaseb, con el fin de generar un mensaje eficaz. La representación étnica que busca hacerse aquí se lleva adelante respetando la cultura, el lenguaje, las creencias, a los actores de voz, su entorno y sobre todo integrando todo aquello en un guión y una historia coherentes y por momentos realistas, incluso siendo al final de corte fantástica. No hay necesidad en Chía de incluir correctismos políticos para quedar bien a nivel mainstream o hacer propaganda, sino que se asemeja más a representar a un raconto nativo de primera mano, igual que ya ha sucedido por ejemplo con Never Alone, otro juego creado con la colaboración de nativos Iñupiat. Hay una puesta en escena y visibilización tanto de virtudes como de falencias, de oportunidades y bellezas como de dolores y angustias. Es una obra profundamente honesta, que se vulnerabiliza delante del jugador y sabe mostrar sin tapujos un mensaje lleno de nostalgia, amor y dolor en partes iguales. La autopercepción calaca en Chía debería ser un ejemplo de cómo representar a una minoría étnica invisibilizada a niveles mundiales en la industria entera del entretenimiento, dándole lugar a su voz, formas de expresión y códigos propios, no a través de inclusiones forzosas ni forzadas, sino coherentes con sus propias estructuras identitarias. Seguramente, a más de una etnia, comunidad, sociedad o país poco representado en producciones masivas, le gustaría verse reflejado y homenajeado de primera mano al estilo de como Chía hace con Nueva Caledonia. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, puedes dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.